Buenos días, mi nombre es Jimena Montes, soy profe de matemática. Bueno, para la clase de hoy tenemos otro tutorial de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Digo otro tutorial porque ya había enseñado cómo resolver un sistema por el método de igualación, que les dejo por ahí arriba el link y al final del tutorial. Y lo que vamos a hacer es aquel ejercicio que había elegido como primero tenía única solución. Ahora vamos a ver este sistema dentro de la clasificación de sistemas que nos presenta como novedoso, ¿sí? Entonces, recordemos que para utilizar el método de igualación debemos despejar la letra X o Y en ambas ecuaciones. Yo siempre voy a elegir la letra Y porque después me va a servir para graficarlo, ¿sí? Así que bueno, comenzamos, agarramos la primera ecuación, 4x menos 2y igual a 3. Y por otro lado, agarramos la segunda ecuación, vamos a hacer así como una división, agarramos la segunda ecuación, 8x menos 4y igual a 6, y en ambas voy a despejar la letra y, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos es este 4x, pasamos al segundo miembro restando. 3 menos 4x. Y en el último paso, pasamos este 2 que está multiplicando, dividiendo. Ya había indicado que siempre entre paréntesis lo que tengo en el segundo miembro porque va a dividir a los dos términos, ¿sí? Acá tenemos una propiedad distributiva de la división con respecto a la suma y a la resta. La vamos a hacer más por menos, menos. 3 dividido 2, 3 medios. Menos por menos, más. Y 4 dividido 2 da 2, 2x. Acá nos queda ya despejada ahí. Voy a hacer lo mismo con esta segunda ecuación. Entonces, ¿cómo comenzamos? Este 8x que está positivo lo vamos a pasar negativo. Y luego este 4, en este caso también dividiendo negativamente. Dividiendo negativamente. Propiedad distributiva. 6 más por menos, menos. 6 dividido 4 lo podemos dejar así como una fracción. Menos por menos, más. 8 dividido 4, 2 con x. ¿Sí? ¿Esta fracción se puede simplificar? Sí, si queremos lo podemos simplificar. 6 dividido 2, 3. Y 4 dividido 2, 2. ¿Sí? Entonces ahí lo que vamos a tener es el primer paso, paso 1, que despejo la misma letra. En el paso 2 vamos a tener que igualar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, como está ahí es igual a está ahí, todo lo que nos dio en el primer despeje va a ser igual a todo lo que nos dio en el segundo despeje, ¿sí? Como que lo bajamos, igualamos, por eso se llama método de igualación. Y sabemos que esto reunimos las incógnitas en un miembro. Este que está positivo lo vamos a pasar negativo. Y en el segundo miembro los números sin letras, ¿no? 3 medios. Y este menos 3 medios que está negativo lo vamos a pasar positivo. 2x menos 2x da 0, ¿no? Podemos aprovechar y aplicar la propiedad cancelativa. 0. Y menos 3 medios más 3 medios también da 0, propiedad cancelativa. Y de repente nos encontramos que nos dio 0 igual a 0. Nos desapareció la x, no podemos encontrar la y. Y esto ya habíamos visto que cuando nos daba 0 igual a 0 era un sistema, ¿sí?, que era indeterminado y que tenía infinitas soluciones, ¿sí?, que esas dos rectas se iban a tocar en infinitos puntos. Entonces, bueno, ¿cómo se pone esto? Directamente podemos poner infinitas soluciones, lo dejamos ahí y vamos a pasar, sí, a la parte gráfica, ¿no? A demostrar que estas dos rectas se tocan en infinitos puntos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se ve? No tiene paso 3. Quedó ahí el ejercicio. 0 igual a 0, infinitas soluciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo mismo. Copiamos ya el primer despeje en y, ¿sí? Menos 3 medios más 2x. Voy a graficar esta recta y voy a graficar esta recta. En realidad, yo la voy a colocar, pero mucho sentido no tiene porque ven que son iguales. Por lo tanto, nos van a dar lo mismo, ¿sí? Pero vamos a graficarlo de todos modos. Ponemos 0, 1 y menos 1 y vamos a ir haciendo las cuentas.
¿sí? Reemplazamos x por 0, 0 por 2, 0, menos 3 medios más 0, menos 3 medios, pasado decimales menos 1,5, luego pongo un 1, ¿sí? 2 por 1, 2, menos 3 medios más 2, da 1 medio, 0,5, ¿sí? Recuerden que siempre lo pasamos a decimal, pongo menos 1 acá, menos 1 por 2 da menos 2, entonces menos 3 medios menos 2 va a dar menos 7 medios, que esto es menos 3,5, ¿correcto? Bueno, voy a ubicar estos puntos, 0, 1,5 negativo, acá, 1 de x 0,5, acá, y menos 1, menos 3,5, menos 1, menos 3,5, acá. Ahora lo que voy a hacer es, voy a trazar esa recta, ¿sí? Y voy a decir que obviamente es menos 3 y es igual, si quieren podemos poner menos 3 medios más 2x o ponemos la pendiente primero, 2x menos 3 medios, ¿sí? 2x menos 3 medios. Y sabemos que esta tabla nos va a dar igual, ¿sí? Yo la voy a hacer porque es el primero, si quieren ya, porque es la misma. Entonces nos va a dar exactamente los mismos valores. Pero lo que sí tenemos que hacer es, como va a caer en el mismo lugar, apenitas la corremos apenitas para mostrar que se ve que están las dos rectas una arriba de la otra. Entonces, lo que acá sí demuestra es que se tocan en infinitos puntos. Podemos poner, aclarando, que ahí hay dos rectas coincidentes. Y ahí termina el ejercicio de un sistema compatible indeterminado con infinitas soluciones. En la parte analítica nos da 0 igual a 0 y cuando lo graficamos, una recta encima de la otra, tocándose en infinitos puntos. Así que espero que hayan podido entender este tema. Les mando un saludo grande. Ahora practicar. Llegamos al final. Podés suscribirte al canal, así vas recibiendo los videos periódicamente que voy haciendo. Darle me gusta a este video si es que aprendiste algo, si te sirvió, y podés dejarme tu comentario o inquietud que apenas puedo te lo estaré respondiendo. Saludos.